El aparato yuxtaglomerular es una estructura renal que regula el funcionamiento de cada nefrona, la cual es la unidad estructural y funcional básica del riñón responsable de la purificación de la sangre. Esta estructura yuxtaglomerular se encuentra específicamente en el punto en el que la porción recta ascendente del túbulo distal revierte sobre el corpúsculo renal correspondiente y entra en relación estrecha con su polo vascular. Los componentes del aparato yuxtaglomerular son los siguientes: células yuxtaglomerulares granuladas, las cuales se localizan entre las células musculares lisas de la pared de la arteriola aferente inmediatamente antes de su entrada en el glomérulo. Estas células yuxtaglomerulares granuladas están por uno de sus lados en contacto con la íntima de la arteriola y por el otro lado están estrechamente relacionadas con la base de las células epiteliales que constituyen la mácula densa de la pared del túbulo distal. El segundo componente del aparato yuxtaglomerular son las células no granuladas y el tercero lo conforman un grupo de células mesangiales extraglomerulares llamadas también células del lacis o de la almohadilla polar, que se localizan en los ángulos situados entre las arteriolas aferentes y eferente del polo vascular del glomérulo. Histología de las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares se describen como células mioepitelioides porque parecen ser células musculares lisas fuertemente modificadas. Tienen un citoplasma ligeramente basófilo y sus gránulos específicos se demuestran muy claramente por medio de la tinción de Bowie, la reacción del PAS o con el colorante fluorocrómico tioflavina T. Los gránulos parecen originarse en las cisternas del complejo de Golgi, como ocurre en las otras células glandulares. Cuando están recientemente formados, los gránulos son de forma variable y tienen una estructura cristalina interna con una periodicidad de 5 a 10 nanómetros. La función de estos elementos da origen a los gránulos maduros, que son conglomerados de forma irregular, que pueden retener residuos de forma cristalina, pero que más a menudo aparecen homogéneos. La porción basal de las células de la mácula densa están en estrecha relación con las células yuxtaglomerulares. La lámina basal interpuesta entre ellas es extremadamente delgada. Esta relación topográfica tan estrecha ha sido interpretada como indicación de que existe algún intercambio de sustancias entre la mácula densa y las células yuxtaglomerulares. Concuerda con tal relación el dato de que la polaridad del complejo de Golgi en las células de la mácula densa está dirigida hacia las células yuxtaglomerulares, mientras que en el resto de la circunferencia del túbulo distal está dirigido hacia la luz. El hallazgo de que las células de la mácula densa presenten cambios demostrables histoquímicamente en sus actividades enzimáticas cuando la velocidad de secreción de las células yuxtaglomerulares está alterada, proporciona una indicación más de que ambas estructuras están relacionadas funcionalmente. El complejo yuxtaglomerular, pues, tiene una importante función en la regulación de la hidratación de los tejidos y del volumen sanguíneo. Cualquier enfermedad que reduzca el volumen del líquido sanguíneo o extracelular parece ser detectada por la arteriola aferente, que actúa como barorreceptor, o por la mácula densa, que sería un dispositivo sensible a la concentración de sodio. Entonces, las células yuxtaglomerulares son estimuladas a sintetizar y liberar renina. La angiotensina 2 producida en la sangre estimula directamente a las células de la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal, que libera aldosterona. Esta actúa a su vez sobre los túbulos colectores del riñón para inducir una retención de sodio y agua, lo cual tiende a corregir la reducción del volumen del plasma y del líquido del tejido intersticial. Se dice que en dado caso de necesitar una mayor secreción de renina, las células contráctiles se diferencian por medio de una transformación metaplásica en células con gránulos secretores de renina.
siendo una diferenciación reversible una vez que la necesidad de renina o el estímulo que la haya provocado haya cesado. Ahora hablemos de la renina. La renina es una enzima cuya precursora, la prorenina, se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso de las células yuxtaglomerulares, las cuales se hallan dispuestas en la porción distal al glomérulo de las arteriolas eferentes y aferentes del riñón. Es en este lugar donde la prorenina sufre una serie de modificaciones. Primero, una glucosilación para formar renina inactiva y luego una hidrolización para activarse, pasando de esta forma a la circulación. Una vez que la renina ha sido activada, esta puede durar 30 minutos actuando sobre su sustrato, el angiotensinógeno, al que cortará una cadena de 10 aminoácidos, la cual nosotros conocemos como angiotensina 1. Varios son los estímulos que pueden provocar liberación de renina, siendo la disminución de la bulimia la señal principal que pondrá en marcha a todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La propia renina es una enzima y no una sustancia vasoactiva. Sin embargo, actúa enzimáticamente sobre otra proteína plasmática, una globulina denominada angiotensinógeno o sustrato de renina, que es producido en el hígado y que libera un decapéptido que tiene propiedades vasoconstrictoras discretas, no suficientes para provocar cambios en la función circulatoria. Unos minutos o segundos después de la formación de angiotensina 1, se escinden otros 2 aminoácidos a partir de la angiotensina 1 para formar el péptido de 8 aminoácidos conocido como angiotensina 2. Esta conversión se produce en gran medida en los pulmones, cuando el flujo sanguíneo atraviesa los pequeños vasos de este territorio, catalizada por una enzima denominada enzima convertidora de angiotensina o cininasa 2, o mejor conocida como ECA, presente en el endotelio de los vasos pulmonares y en otros tejidos como los riñones y los vasos sanguíneos. Por tanto, estos también forman angiotensina 2 localmente. La angiotensina 2 es una enzima vasoconstrictora muy potente que también afecta la función circulatoria de otras formas. No obstante, persiste en sangre solo durante 1 a 2 minutos, porque se inactiva rápidamente por muchas enzimas tisulares y sanguíneas que se conocen colectivamente como angiotensinasas. La angiotensina 2 es otra sustancia vasoconstrictora potente. Tan solo 1/1000 de gramo puede aumentar la presión arterial de un ser humano en 50 milímetros de mercurio o más. El efecto de angiotensina 2 contrae potentemente las pequeñas arteriolas. Si esto sucede en un tejido aislado, el flujo sanguíneo de esta zona disminuirá mucho. Aunque la importancia renal de angiotensina 2 es que normalmente actúa sobre muchas de las arteriolas del organismo al mismo tiempo para aumentar la resistencia periférica total y aumentar la presión arterial. Es decir, esta hormona tiene un papel fundamental en la regulación de la presión. Durante su presencia en sangre, la angiotensina 2 tiene 2 efectos principales que pueden elevar la presión arterial. El primero de ellos, la vasoconstricción de muchas zonas del organismo, se produce rápidamente. La vasoconstricción es muy intensa en las arteriolas y mucho menos en las venas. La constricción de las arteriolas aumenta la resistencia periférica total, con lo que aumenta la presión. Además, la constricción leve de las venas favorece el incremento del retorno de sangre venosa hacia el corazón, con lo que se facilita la función de bomba cardíaca contra una presión en aumento. La segunda forma más importante por la que angiotensina 2 aumenta la presión arterial es el descenso de la excreción tanto de sal como de agua por los riñones, lo que aumenta lentamente el volumen de líquido extracelular. Es incluso más potente que el mecanismo vasoconstrictor agudo a la hora de aumentar finalmente la presión arterial. El efecto de angiotensina 2 en los riñones provoca retención renal de sal y agua, un método importante para el control a largo plazo de la presión arterial. La angiotensina 2 hace que los riñones retengan sal y agua de 2 formas principales. 1. La angiotensina 2 actúa directamente solo en los riñones para provocar la retención de sal y agua. 2. La angiotensina 2 provoca la secreción de aldosterona de las glándulas suprarrenales. La aldosterona, a su vez, aumenta la reabsorción de sal y agua en los túbulos renales. Es decir, siempre que circulen en la sangre cantidades excesivas de angiotensina 2, se establecen automáticamente todos los mecanismos de control del líquido renal corporal, de la presión arterial a largo plazo para alcanzar una presión arterial más alta de lo normal. Mecanismos de los efectos renales directos de angiotensina 2 que provocan la retención renal de sal y agua. La angiotensina tiene varios efectos renales directos que hacen que los riñones retengan sal y agua. Uno de los efectos principales es contraer las arteriolas renales, con lo que disminuye el flujo sanguíneo a través de los riñones. El flujo lento de sangre reduce la presión de los capilares peritubulares,
lo que provoca una reabsorción rápida de líquido desde los túbulos. La angiotensina 2 tiene también acciones directas importantes sobre las propias células tubulares, aumentando la reabsorción tubular de sodio y agua. El resultado total de todos estos efectos es significativo, un descenso de la producción de orina que llega a ser menor de la quinta parte de lo normal. Estimulación de la secreción de aldosterona por angiotensina 2. La angiotensina 2 también es uno de los factores estimulantes más potentes de la secreción de aldosterona por las glándulas suprarrenales. Por tanto, la velocidad de secreción de aldosterona aumenta también cuando se activa el sistema renina-angiotensina. Una de las funciones consecuentes de la aldosterona consiste en lograr un aumento importante de la reabsorción de sodio en los túbulos renales, con lo que aumenta el sodio en el líquido extracelular. La aldosterona es una hormona esteroidal de la familia de los mineralocorticoides. Se produce en la corteza suprarrenal, principalmente en la zona glomerular. Esta hormona tiene una naturaleza liposoluble que le facilita penetrar la membrana celular. La formación de la aldosterona requiere una serie de procesos bioquímicos donde actúan diferentes enzimas y sustratos. El principal sustrato es el colesterol, en donde actúa la enzima colesterol desmolasa convirtiéndolo en pregnenolona. Inmediatamente la 3-beta-dihidroxiesteroide deshidrogenasa convierte la pregnenolona en progesterona. La progesterona es hidrolizada por la 21-hidroxilasa formando deoxicorticosterona. Entra la aldosterona sintetasa logrando la formación de corticosterona. Nuevamente esta enzima convierte la corticosterona en 18-hidroxicorticosterona. Vuelve a actuar la misma enzima y obtenemos como resultado la aldosterona. Todo esto se lleva a cabo en la zona glomerular, como ya se había mencionado. La principal función de la aldosterona es la regulación de electrolitos y agua en el espacio extracelular. Actúa en el túbulo contorneado distal en la resorción de sodio y excreción de potasio. Refuerza la secreción tubular de iones hidrógeno y potasio. El principal estímulo para la secreción de aldosterona es la angiotensina 2. Para eso se deben realizar una serie de reacciones químicas. El segundo estímulo es la concentración de potasio. Si este es menor, la secreción de aldosterona disminuye, y sucede lo contrario, aumenta la secreción de aldosterona para poder llevarse la excreción del mismo potasio. El tercer estímulo es la adrenocorticotropina. Si esta se encuentra disminuida, la aldosterona deja de responder a angiotensina 2 y potasio. Por el contrario, si se encuentra normal o aumentada, esta sigue respondiendo a angiotensina 2 y potasio. La aldosterona ocasiona diversos cambios en el organismo, pero a nivel del sistema cardiovascular origina aumento de la presión arterial, potencialización de catecolaminas y arritmias ventriculares. Se ha comprobado que el ventrículo izquierdo es capaz de sintetizar aldosterona, por lo que es común la hipertrofia de este, lo que nos lleva a una insuficiencia y posteriormente en ocasiones a infarto del miocardio. Puede haber fibrosis, ya que la aldosterona promueve la producción de colágeno tipo 3.